Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 119. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:11 de la Biblia, y también acerca de Génesis 21:12, comenzando con Génesis 21:11. Génesis 21:11, dice: Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Génesis 21:11. Algunos detalles de Génesis 21:11. ¿A qué dicho se refiere Génesis 21:11? Se refiere a lo que dijo Sara en Génesis 21:10, cuando ella dijo: Echa a esta sierva, a Agar y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Al Abraham escuchar esto, él se sintió abrumado ante la dolorosa realidad de tener que echar de la vivienda a Agar y al hijo de Agar y Abraham, llamado Ismael. Esta acción, por fuerza mayor, significó que los dos saldrían a ambular en el desierto, tal como sucedió en las escenas narradas en Génesis 16:5-14, las cuales ocurrieron unos 18 años anterior a este suceso. Aunque en la primera ocasión, Agar solo estaba embarazada, portando a Ismael en su vientre. También, aquella vez, Agar solo estuvo alejada del hogar de Sara unos cuantos días, pues un ángel de Dios ordenó a Agar que se regresara al hogar de Sara. Ver Génesis 16:9. Efectivamente, pronto veremos que Agar e Ismael esta vez volvieron a revivir las mismas vicisitudes que experimentaron en aquella ocasión, pero esta vez ya sería para nunca más volver a la vivienda de Sara. Todos estos sucesos negativos fueron productos del pecado humano en Agar y también fueron consecuencias de sus malas decisiones. Tal vez Agar no dio consejos a Ismael para que éste se mantuviera en paz con Isaac. Y si acaso Agar llegó a aconsejar a Ismael, las amarguras de él no las pudo controlar. Tal como la primera vez, 18 años antes, esta nueva aventura iba a significar una muerte segura en el desierto. Pero veremos que Dios intervino otra vez a favor de Agar y a favor del hijo de Agar, llamado Ismael. Puesto que Dios había dicho a Agar que haría de Ismael una gran nación, en Génesis 16:10, 17:20, de esto se entiende el gran cuidado que Dios mostró en Agar y en el hijo de ella. Así que, Abraham podía despachar a los dos al desierto con confianza, pues Dios cuidaría de ellos debido a la promesa dada a Agar. Sin embargo, era imposible para Abraham saber cómo Dios preservaría la vida de su primer hijo. Pero Dios ya lo había prometido, y Abraham siempre creía en Dios. De ese modo, la historia continuó con Dios, salvando milagrosamente, tanto a Agar como al hijo de ella. En cierto modo, esto significó que Ismael en esta escena estaba siendo probado en su fe. Lo bueno aquí fue que Abraham había ya aprendido que todo lo que tenía que hacer era confiar y obedecer a Dios. Pues de alguna manera, el Señor arreglaría el asunto, ya que sus promesas estaban de por medio. ¡Qué fe la de Abraham! Confía cada uno de nosotros en la palabra de Dios y en sus promesas. ¿Por qué no? Jesucristo nos dio esta gran promesa cuando dijo: Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. También, Jesucristo nos dio esta otra promesa: el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3:36. Yo invito a cada uno de nosotros a que confiemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, mientras aún hay tiempo. Recordemos que Isaías 55:6 dice: busquen al Señor,
mientras haya oportunidad de encontrarle, llámenle, mientras esté cerca. Porque esta oportunidad, cuando uno menos lo espera, se irá para siempre para cada persona. Nosotros podemos notar que, el punto de vista de Sara, según los últimos dos versículos 9 y 10, era que Agar e Ismael eran unos fastidiosos. A esta altura, para Sara, Agar era una egipcia de baja calaña, pues Sara empezó a catalogarla como una esclava extranjera. Por otro lado, Sara empezó a catalogar a Ismael como un joven mestizo que siempre causaría dificultades. Por eso ya Sara no los quería ver más. De parte de Abraham, de acuerdo con su manera de ser, y por motivo de que él sentía amor por Ismael, era lógico que él no compartía el mismo sentir de Sara, y de seguro, le molestó tener que echar de la vivienda a su hijo Ismael. Hay que estar agradecido de Dios, porque Él nunca nos echa de su presencia. Dios solo nos llama a corregirnos delante de Él. Ciertamente, Abraham no cuestionaba las prerrogativas de Isaac como el heredero prometido, pero Ismael también era su hijo. Además, durante años, Abraham había pensado que Ismael podría calificar para ser el heredero. Hasta que él se convenció de que su esposa Sara estaba de veras embarazada. Ismael era su propia carne y sangre, y Abraham amaba a este joven, ya que había sido su único hijo durante 14 años. De ahí que, a Abraham, le parecía imposible complacer el deseo de Sara de echar de la casa al joven Ismael y a su madre, por el solo propósito de complacer ese deseo de Sara. Sin embargo, este era un propósito de Dios. Dios pronto confirmó a Abraham que la simiente de salvación, la descendencia, vendría por medio de Isaac. Por tanto, él debía renunciar a cualquier otro medio, Ismael, que no fuera el que Dios había prometido. Génesis 17:21, Hebreos 11:18. Ya vimos que el apóstol Pablo ilustra en Gálatas 4:22-31 esta promesa como una alegoría de los dos pactos, y de cómo la promesa de la gracia nos libra de la esclavitud de la ley. Siendo Ismael hijo de Abraham, Dios estaba con Ismael, y veremos que Dios protegió a Ismael como lo había prometido. El conflicto entre Ismael y Sara fue difícil para Abraham, porque él amaba a Ismael. También es posible que, a esta altura, Abraham tenía ciertos sentimientos para Agar. Recordemos las escenas en Génesis 17:18, donde se lee, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Con esto, Abraham dio a entender que él estaba dispuesto hasta para tomar a Ismael como su heredero, como una manera de reconstruir su propia vida en luz de sus errores. Una importancia de Isaac era que él representaba la bendición. Recordemos que Sara no podía tener hijos, porque ella era estéril, y a la vez, lo que Abraham más deseaba era precisamente un hijo propio con Sara. Este hijo representaba su sueño y su deseo más grande. Cuando somos hijos de Dios, de seguro que tenemos sueños y deseos muy profundos, al igual que Abraham. Esto penetra en el corazón de Dios, y como Dios es amor, el Señor derrama sus bendiciones en nosotros. Fijémonos hasta dónde llega el amor de Dios, pues Romanos 8:32, acerca de Dios, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas, alabado sea Dios. Amados amigos y hermanos de la fe, esto es todo acerca de Génesis 21:11. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 21:12. Este versículo dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave, a causa del muchacho, y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. He aquí los detalles de Génesis 21:12.
Dios le dijo a Abraham que escuchara la voz de Sara, su mujer, y que no permitiera que su afecto por su hijo, o por Agar, le impidiera cumplir la voluntad de Sara. Esto fue lo que Dios, en su sabiduría, aconsejó a Abraham, para que se restaurara la armonía y la felicidad en la familia. Abraham recibió la consoladora promesa, por parte de Dios, de que Ismael, aunque separado de la casa de su padre, no moriría, ni sería olvidado por el Señor. Porque lo preservaría, por causa de que él era hijo de Abraham. También, el Señor había prometido hacer de Ismael una gran nación. Abraham tenía una disposición noble y generosa, de la cual ya vimos, cuando se puso de manifiesto, en su ferviente intercesión, a favor de los habitantes de Sodoma, antes de Dios destruir esta ciudad. En esa ocasión, el fuerte espíritu de Abraham sufrió mucho, pues estaba abrumado de pesar, y en esta nueva ocasión, su amor paternal por Ismael fue profundamente conmovido, cuando se vio ante la eminente realidad de tener que despedir a Agar y a su hijo, para que se fueran a peregrinar como extranjeros, por tierra desconocida. En aquellos días, la sociedad era patriarcal. Pero Dios le dijo a Abraham que no hiciera lo que él quería hacer, sino que siguiera la demanda de Sara. Esto demuestra que Dios quiere que las mujeres usen a Sara como un modelo a seguir. Abraham podía haber sido tentado a rechazar los consejos de Sara, solo porque esos consejos salieron de Sara. Pero Abraham buscó al Señor, en oración, o de la manera como él sabía buscar a Dios. Nosotros veremos que él hizo lo que Sara demandó, y como Dios intervino a favor de Sara, Abraham lo hizo, sin sentir que se estaba doblegando a Sara, sino siguiendo la voluntad de Dios. A Abraham se le hacía difícil deshacerse de Ismael, porque lo quería mucho, y porque quizás soñaba con algún plan bueno para él. Además, quizá también le parecía algo cruel dejarlo ir, sin ningún rumbo determinado. Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo. Siendo Abraham así de rico, sería como un billonario moderno, y con esa riqueza, Abraham pudo establecer a Ismael, quien ya tenía 17 años de edad, en un lugar no muy lejos de él, junto con Agar su mamá. Sin embargo, Abraham siempre obedecía a Dios, y el Señor le instruyó diciéndole, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Además, si Abraham hubiera instalado a Agar y a Ismael en un lugar cercano, eso hubiera sido como si Abraham tenía 2 esposas en 2 hogares. Dios quería que Abraham solo tuviera una esposa. La solución de Dios fue clara: deshacerse del hijo de la carne, el cual era Ismael. En nosotros los seguidores de Cristo, no debe haber ninguna reconciliación con la carne, pues el hijo de la carne debe ser desechado para siempre. Porque nuestro destino será un final espiritual, ya que cuando el cuerpo muere, automáticamente la persona se torna espiritual para siempre. Por eso, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para estar reconciliado con Dios. Debemos estar espiritualizados, de tal manera que, cuando el cuerpo físico muera, nuestra entrada al ambiente espiritual sea suave y en armonía con Dios. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Mateo 24:13. En nuestra batalla entre la carne y el confiar en el Espíritu Santo, la solución es echar fuera a la sirvienta y a su hijo, que son las atracciones perecederas del mundo, y que se oponen a los propósitos de Dios, los cuales conducen a la vida eterna. La ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de nuestra vida en Cristo. Y no hay interrogantes en cuanto a que debemos seguir a la libre, Sara, y no a la esclava, Agar. Sin embargo, nosotros tenemos la tendencia de descuidarnos en esto, para después, a largo plazo, recibir consecuencias negativas. Si Dios estuviera a favor de la poligamia, no habría dicho a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Mediante este caso, Dios quiso enseñarnos a todos una lección, la cual es que los derechos
y la felicidad en el matrimonio, deben ser respetados y preservados siempre, a una costa de grandes sacrificios. En la mente de Dios, Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham. También, ella tenía derechos, como esposa y madre, los cuales nadie más podía tener, en esa familia. Ella servía a su esposo, y le llamaba Señor, pero sentía celos por la actitud de Ismael, junto con Agar, cuando se burlaban de Isaac, el único hijo de Sara. En este versículo, vemos que el Señor no reprendió a Sara, por la actitud que asumió, sino que la apoyó. A lo largo de los versículos detallados, nosotros hemos estado viendo que Dios cumplió su promesa para Abraham y para Sara, concediéndoles el hijo prometido. Es que Dios recuerda todas nuestras oraciones y las responde en el tiempo adecuado. Ismael puede haber parecido una bendición, pero él no era la solución de Dios al problema de Abraham y Sara de no tener hijos. En cambio, Isaac sí era la solución. Nosotros debemos esperar en el Señor, hasta que veamos su palabra cumplida, y podamos reír con lágrimas de alegría, como Sara lo hizo. Ismael fue el fruto de una impaciencia, y en cierto modo, de una incredulidad de Abraham y de Sara. Su presencia en el hogar de Abraham era una amenaza para el pequeño Isaac. Nosotros vimos que, durante la fiesta por el destete de Isaac, Ismael estaba burlándose de Isaac, y esto culminó a que Sara pidiera a Abraham que despida a Ismael y a su madre. Y tal como hemos estado viendo en este versículo, Génesis 21:12, esto angustió a Abraham. En cambio, Dios usó este evento para proteger a Isaac, quien era el portador del pacto. Solo por medio de Isaac, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Hagamos esta corta oración. Señor, ayúdame a obedecer por fe y a no comprometer mi salvación espiritual con mis sentimientos humanos. Amén. Que Dios bendiga a usted ricamente.